Te damos la bienvenida a nuestra lupa contextual y hoy es un día bastante triste por lo que acaba de ocurrir en nuestro país, Venezuela. Este miércoles 24 de junio, este trágico terremoto donde, hoy 27 de junio, hay un conteo de unos 1.500 muertos, fallecidos y también más de 3.000 heridos, 55.000 desaparecidos, el conteo que vemos hoy por hoy. Cabe destacar la importancia de lo que es el venezolano como tal. Todo el mundo se está abocando a los rescates, a colaborar, a ayudar. Y es como un país o un pueblo salvando un pueblo, ¿no? En medio de tanta confusión y de tanta angustia. Es algo sorprendente, la verdad. Y eso es algo de admirar en el venezolano. Pero hoy, aprovechando esta situación tan difícil, hay un tema que se ha tratado, que en las redes está, y es sobre las supuestas o las profecías que dicen ser profecías o el castigo divino para con esta situación para Venezuela. Y es contraproducente, ¿ok? Porque está la mano, está Dios a través de la mano de aquellos que están ayudando, inclusive de todas estas mascotas que también están rescatando gente, los milagros que se ven en medio de tanta angustia y tanto dolor y tanto sufrimiento y las consecuencias que esto va a venir trayendo. Y está la mano amiga, está ese corazón que se parece a la divinidad, ¿no? Si hablamos de que Dios es bueno. Entonces, es un poco desmontar aquella mala interpretación acerca del castigo de Dios para Venezuela. Se dice que por causa de aquella fiesta que hubo el día 24, que era el día de San Juan, estaban celebrando, entonces esa idolatría causó tanto pecado, tanto esto, tanto otro. ¿Qué tienes que decir al respecto, Asdrúbal, acerca de esta interpretación religiosa, acerca de un castigo divino a tantos seres inocentes, fallecidos, tantas personas que perdieron su familia completa, su vida está completamente destrozada, y que esto sea, Dios tiene que matar tantos inocentes y tanto por esta interpretación? ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, antes que nada, solidarizarme con el sufrimiento en este momento de nuestros hermanos venezolanos. Son muchas vidas perdidas. No es la primera vez que Venezuela enfrenta una catástrofe como esta. Ya quienes vivimos lo que fue la tragedia también en el estado Vargas en 1999, recordamos pasar por este mismo sentimiento, ¿no? Y así como en el 99 se repite lo que tú estás diciendo, ¿no? Frente a fenómenos naturales, siempre el lado religioso de las personas, o sea, más que religioso, el lado fanático de muchas personas, de muchos feligreses, creyentes, como pudiéramos llamarle, saca, ¿okay? Así como en las situaciones difíciles, saca lo mejor de algunas personas, pero también saca lo peor de otras personas. Y digo que es lo peor porque es tratar de justificar un acto inexplicable, un acto natural, justificarlo para apoyar una fe, un dogma, una creencia. Y al final de cuentas, quien termina teniendo la culpa es Dios mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se le endosa a Dios el castigo de las personas, ¿no? ¿Y de dónde? Esto no sale de gratis, no salió, nadie se lo inventó, no es tampoco, es algo moderno, no pasa en este siglo. Viene sucediendo de muchos años, ¿no? Y sucediendo de tantos años que incluso la misma escritura judía del Antiguo Testamento es una muestra de ello. Ya en diversos videos anteriores ya hemos tratado de explicar, de desmitificar lo que está escrito en la Biblia, porque hay un error muy grande que es endosarle a la Biblia las palabras de Dios. O sea, como si lo que está escrito y que escribieron esos hombres y mujeres fueron palabras dictadas por Dios, y no es así. Ya hemos hablado del contexto histórico, y para quienes recientemente se están escuchando este video o llegaron a este canal recientemente, puede ir en el histórico de nuestros videos para poder ampliar un poco más y poder dedicarle a esta edición el tiempo necesario. Entonces, desmitificar la Biblia en ese sentido. Por ejemplo, la gente justifica muchas cosas que están escritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como que Dios mandó y aniquiló, o que Dios castigó al mismo pueblo de Israel por causa de su idolatría, por causa que dieron las espaldas a Dios, y desde allí viene la mala interpretación, ¿no? Y no es solamente exclusiva de los judíos o exclusiva de los cristianos, viene también en otras tradiciones.
cuando había una peste o cuando la gente moría, ¿qué decían o qué dicen todavía esas tribus que tienen sus propias deidades, su propio sistema de creencias? El Dios está molesto y hay que aclamar la ira de Dios. Eso lo vemos a través de la historia, a través de distintas culturas, distintas religiones. Por lo tanto, lo que hace estas personas, sobre todo cristianos evangélicos, no es algo nuevo de ellos, ¿ok? Y se viene viendo en todas culturas, en todas las edades, que si no entiendo el acontecimiento que estoy viviendo, producto de la naturaleza misma, entonces fue Dios, ¿no? Entonces prácticamente Dios termina pagando los platos rotos, ¿no? De todas las cosas que pasan. Por ejemplo, y vienen las preguntas. ¿Por qué si la idolatría de ese país, de X ciudad, y estaban haciendo un ritual tal, ¿por qué entonces si Dios se enoja, por qué no se enojó con la persona que hizo el pecado? ¿Por qué va a morir tantos inocentes? Y vienen los cuestionamientos, pero no se cuestiona el origen. Entonces realmente fue Dios. Entonces la gente tiene otro concepto de Dios, que Dios es quien mueve los hilos naturales, y eso se nos enseña en la religión. Por ejemplo, si llueve es porque Dios mandó la lluvia, si hace sol es porque Dios mandó el sol. Entonces no se ven los movimientos de la tierra, la contaminación o cualquier otro factor. Y ahora, lo que acabo de decir también se parece a esas creencias muy primitivas, donde si había sequía, era porque el dios Ra, en el caso de los egipcios, estaba molesto y había que hacer sacrificios para él, para que él se aclamara su ira. Y después de sacrificios y sacrificios y sacrificios, cuando por fin venía la lluvia, entonces era porque ya se sació el hambre de ese dios. Sucedió en estas religiones más primitivas, pero los griegos también pensaban de la misma manera. Entonces, yo me voy a un principio que está en la segunda carta de Pedro, ya más la enseñanza de los apóstoles, que es que Dios no retarda su promesa, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. ¿Okay? Si yo como cristiano, por ejemplo, el que es cristiano evangélico, dice, no, mira, si Dios no está retardando su promesa, pero también está la dicotomía de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces esa dicotomía no existe en Dios, porque para Dios es sí y no es no. Para Dios no tiene una dualidad de personalidad. Entonces, para todas las personas que aprovechan el dolor ajeno, empiezan a hablar de profecías, a hablar de causas y consecuencias, que fue lo que produjo la tragedia, se están acarreando para ellos mismos condenación. Y fíjate cuando en la palabra, en la Biblia, porque ¿qué pasa? Que al religioso le enseñan que esa es la palabra de Dios y no puedes quitar ni poner porque entonces tú vas a caer en maldición. Siempre es una maldición para todo, siempre es un miedo. O sea, realmente la religión, lo que mantiene la religión no es Dios como tal, es el miedo, es la manipulación. Y, por ejemplo, ellos toman ejemplo, bueno, porque así el pueblo de Israel cuando pecó, se olvidó de Dios, cayó en la idolatría, mira lo que le pasó. Y que si fue destruido y Jerusalén, que si fue destruido el templo de Salomón, todas esas, eso que de hecho los 40 años en el desierto, todo eso se acarrea o las consecuencias de la obediencia, las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces hace como una lista. Entonces, bueno, aquel que tiene tal enfermedad es porque también pecó. Y eso es demasiado miserable, porque una persona que está enferma o que está pasando por una crisis y que perdió su familia, como en este caso, allá en La Guaira, en Caracas, en las ciudades afectadas, o sea, es complicado. Inclusive gente que está dentro de las mismas religiones también habrá perdido familia. ¿Cómo se explica entonces eso? Porque ellos estaban en la religión, pero estaban mintiendo, estaban en pecado. Es una serie de cosas que se caen en una miseria humana. Es que allí comienza la persecución. Entonces, bueno, si una persona salvó la vida, porque esa persona fue bendecida, pero si la persona no salvó la vida, sino que más bien falleció, entonces es por algo falleció. Entonces, es muy acomodado a la conveniencia del discurso en ese momento. ¿Okay? Por lo menos es acomodado a la conveniencia de lo que las personas entienden por bendición o no bendición divina. Y se llega a caer en ese juicio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en muchos lugares el juicio depende de quien lo emita.
¿no? Si viene una autoridad y está hablando acerca de que profetizó el desastre, entonces todo el mundo va a ir detrás de esa voz porque lo dijo antes. Pero normalmente siempre que acontece un desastre, siempre sale alguien diciendo que lo había dicho antes. Como ahora, el niño tal profetizó que el terremoto de Venezuela, no sé quién, entonces viene otro peor, o sea, en vez de traer consuelo, que la profecía, entonces, ¿cuál es el concepto profético en la escritura? Era también de consolar y edificar, entonces en vez de traer consuelo, lo que trae es más terror, más miedo, y también usan esto para llenar sus denominaciones, porque por ejemplo, yo puedo ser ejemplo, soy católica, por ejemplo, y ahora quiero dedicarme más en las oraciones porque vamos a hacer una vigilia por las personas, por ejemplo, que están desaparecidas para que aparezcan. Entonces, no, estoy en la religión quizás incorrecta para otra religión. Y es bien complicado esto. Es que ahí se aplica siempre la ley de Murphy, por ejemplo. La otra línea, la línea de al lado, la fila de al lado siempre corre más rápido y te pasas para la otra y es la misma cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien va a ver desde su óptica. Pero yo, y tú me hiciste la pregunta al principio, soy partidario de lo siguiente. Yo no puedo ver desde mi óptica o de mi perspectiva, la perspectiva tal, ¿ok? Yo tengo que saber cuál es la perspectiva divina, o sea, saber dónde está Dios. Porque esa es la pregunta que hoy mucha gente se está haciendo y quienes hemos perdido familiares, es la pregunta recurrente siempre en nuestra cabeza, en nuestros corazones. ¿Dónde estaba Dios o dónde está Dios en este momento? Entonces, solamente nuestra mente finita podría poder dar una respuesta coherente, ¿ok? Porque no te voy a decir que es la palabra de Dios o que Dios me reveló, pero cada uno de nosotros que hemos pasado por una situación de esas, nos damos cuenta de dónde estuvo Dios. O sea, nos damos cuenta, no en un momento, al tiempo nos damos cuenta que Dios estuvo allí. A pesar de la pérdida, Dios estuvo allí. Entonces, yo decir que Dios mandó eso, producto de la idolatría de Venezuela, es una aventura muy, muy arriesgada, porque todas, y esto lo digo con mucha responsabilidad, todas las personas que se atreven a tomar eso, tomar el nombre de Dios en vano, y tomar el nombre del Dios que se supone que ellos creen, saben que es peligroso. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la perspectiva divina? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia de Dios en estos momentos? Cada persona, y lo hemos dicho también en otros videos, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, ese momento antes de partir, de poder tener un encuentro con Dios, de poder tener un encuentro con la divinidad, sea cual sea la fe o el credo que profesaron, tuvieron ese momento. Y es duro porque uno quisiera tener a las personas todavía con uno, pero Dios nos da a todos esa oportunidad. Y por eso es que Pedro, que lo leí en la segunda carta de Pedro, que dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, la oportunidad es para todos y hay que resaltar esa palabra. Entonces, Señor, ¿por qué te llevaste a mi hija? Señor, ¿por qué te llevaste a mi madre? Señor, ¿por qué te llevaste a mis hermanos? Esas preguntas son totalmente normales, porque yo puedo hacerle ese cuestionamiento a Dios. Yo no voy a culpar a Dios por lo que pasó, porque la naturaleza, y cuando tú vas a decir, bueno, Dios determinó que en el año tal se moviera una placa tectónica y temblara y se destruyera y se cayeran edificios. Y tú dices, bueno, pero yo tengo que ver más al detalle, porque Dios no pudo haber movido una placa tectónica de esa manera solamente porque en Venezuela estaban bailando tambores o porque en una fiesta estaban haciendo un sacrificio de sangre. No pudo hacer así. Entonces yo tengo que ver que cuando tembló, ¿por qué se cayó un edificio y el otro no? ¿Por qué ese edificio que se cayó estaba construido en estas condiciones? Yo tengo que tener una respuesta a esas preguntas, primeramente lógica, y no puedo ser emocional, tiene que ser lógica, y después mi respuesta espiritual, que es lo que Dios nos deja a los que sufrimos una pérdida. Y en este caso, fíjate que se juzga de idolatría, pero es que ese concepto de idolatría es más profundo de lo que sabemos, ¿no? Y entonces empiezan, porque la idolatría, entonces la corriente católica se siente ofendida porque, bueno, tienen
su creencia y dice, bueno, ¿por qué tú ofendes a mi imagen? Y ahí se comienza una polémica innecesaria, la verdad, en esta situación donde todos tenemos que estar unidos por una sola causa. Entonces, en este caso, la idolatría, yo puedo juzgar a otro porque tiene una imagen, por decir un ejemplo, pero que idolatría es creer en un sistema que yo creo que tengo la verdad absoluta y no la es. Eso también es una idolatría, mi propia denominación, que a lo mejor no tiene una imagen de yeso, pero tengo una imagen de Dios que es completamente incorrecta. Eso también es idolatría. Entonces, ¿cómo puedo yo señalar que porque había un baile de San Juan, entonces por eso fue que hubo el terremoto? O sea, es una cosa 100%, o sea, es una miseria humana muy grande. Y ahí es lo que te decíamos, lo que hablábamos, que venimos hablando, es acerca de la perspectiva de cada quien. Entonces, quien habla de eso es porque va desde esa perspectiva, pero del que estaba practicando esa fiesta religiosa tiene una perspectiva totalmente diferente. Exacto. Y quizás quien tenga otra religión va a tener otra perspectiva. Entonces, por eso lo interesante es saber cuál es la perspectiva de Dios. Y en este momento, quienes están buscando ese norte, esa respuesta en medio del dolor, ¿okay? Yo les puedo hablar, por ejemplo, y ahí es donde vamos. Lo que yo digo es desmitificar la Biblia, porque la Biblia no es el libro para escuchar las palabras de Dios. La Biblia es un libro o un conjunto de libros en los cuales están plasmadas historias, narraciones. Muchas de ellas son mitos, pero otras son crónicas. Y esas crónicas narradas de la vida de las personas, de la experiencia de las propias personas, es lo que te dice, es decir, si esa persona tomó una actitud frente al sufrimiento, yo puedo tomar una actitud frente a mi sufrimiento actual. En el caso, por ejemplo, del salmista que escribió, que no fue el rey David exactamente, pero cuando escribió el Salmo 23, decía, atravesando el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese es otro salmo, pero juntando los dos, o sea, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero sobre todo eso, o sea, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, nos deja una enseñanza que debemos nosotros aceptar, que dentro de la vida tenemos sufrimiento y los sufrimientos son parte de la vida, pero la garantía es que Dios estará con nosotros. Y yo decía, pero si estaba con nosotros, ¿por qué no detuvo eso? Si estaba con nosotros, ¿por qué no me salvó? O si estaba con nosotros, ¿por qué no salvó a mi familia? Todas esas preguntas son válidas. Sin embargo, no deja de ser que Dios estuvo allí con nosotros. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó esa imagen de Dios saludable. Por ejemplo, cuando le preguntaron, Señor, no lo vas como a fusilar porque no quiere escucharte, pero o sea, ¿de qué espíritu eres tú? Lo estoy parafraseando. O sea, el mismo Jesús no tenía esa imagen de la divinidad cuando él vino a enseñar a la tierra. Entonces, ¿por qué eso queda tan enraizado y que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo porque es fácil? Y otra cosa, en este caso, cuando dentro de las denominaciones religiosas hay barbaridades, ¿y por qué ahí no ocurren cosas cuando hacen barbaridades o pecados, tanto que señalan? O sea, no tiene lógica, y es lo que dices, de investigar más profundo, de saber más profundo, para qué es la escritura, esa biblioteca de libros, ¿no? Entonces, ya en ese caso es conocer, porque veo que es mucha ignorancia. Sí, y la ignorancia realmente termina destruyendo a la gente. Es más que cualquier otra cosa, es precisamente la ignorancia. La ignorancia en vez de la misericordia, la ignorancia en vez de la piedad, la ignorancia en vez de la caridad, ¿no? La ignorancia en vez del amor, ¿okay? Porque en este caso mucha gente corre para poder figurar, aprovechar incluso el desastre, ¿no? y el sufrimiento de otros para sacar algún provecho, ¿no? Y a veces no son provechos materiales, ¿no? Sino fama, Control también. reconocimiento y, como tú decías, control a través del miedo, que es el principio de estas sectas que lo aprovechan y lo hacen muy descaradamente. Así es, y esa es nuestra idea con este tema de hoy, y nuestra solidaridad para todas esas familias afectadas, y de verdad que Dios dé mucha fuerza a nuestro país por todas las cosas que he venido viviendo, y esa ciudad que ha sido tan golpeada desde el año 99, ahora esto.
es difícil. Entonces nuestras oraciones con ellos, nuestros pensamientos, nuestro corazón con esas personas, y ese es el llamado a practicar la compasión, pero no nada más en acción, sino en pensamiento, no dar algo al prójimo, pero decir esto pasó porque hubo un pecado, porque es que ese no tiene congruencia realmente. Hacer una acción, pero pensar que ya es un castigo de Dios, no tiene eso. Y como te decía al principio, incluso hay una porción de la Biblia también narrada en los evangelios donde los discípulos pasaban por lado de alguien que estaba en necesidad y le preguntaron a Jesús quién había pecado, él o sus padres. Y Jesús les aclaró que no se trataba de eso, sino que su condición hoy era para mostrar la misericordia y la gloria de Dios. Entonces, muchas veces, y eso es un ejemplo claro de que no es algo nuevo, no es algo que están haciendo ahora o que se inventa cada vez que pasa una tragedia. Sucede cada vez que desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese momento debemos probar nosotros de qué espíritu somos, o sea, de qué material somos, de qué tenemos dentro. Y de lo que tenemos dentro, eso también nosotros hablamos, de lo que tenemos dentro de nuestro corazón, entonces de eso transmitimos y transmitamos paz. Nuestras condolencias para todos que han perdido sus familiares, son muchísimas personas que lamentablemente en esta tragedia dejaron este mundo, pero Dios está allí y Dios está en medio, aunque no lo podamos ver, Dios siempre estuvo allí, está allí y estará con ustedes. Y esa es nuestra petición de que Dios consuele los corazones y estar allí unidos en pensamiento, en corazón, en acción, lo que pueden estar, lo que podemos estar de lejos y colaborar también y orar. Ese es el llamado a realmente practicar esa fe genuina con un Dios bondadoso y que no es dicotómico. Muchas gracias por su atención y esta es nuestra lupa contextual.